Bien, vamos a contar con información confidencial que nos va a brindar el cliente. Ahora, normalmente lo que vamos a hacer para evaluar a los clientes con esta tecnología es solicitarles información dependiendo del monto y de la institución financiera. Vamos a pedir información correspondiente normalmente a 3 meses o 6 meses. Ahora, en ocasiones también hay clientes que no guardan registros o no tienen documentación que acredite su movimiento económico. Entonces, en este segmento hay una característica específica que se llama, o bueno, una tecnología específica que se llama cruce de variables, que es en base a la información que el cliente nos brinda, que hacemos la evaluación, pero hacemos un análisis de la consistencia de los datos que nos ha brindado el cliente. Normalmente para hacer una evaluación se realiza una visita tanto al domicilio como al negocio. Como anteriormente les había mencionado, las visitas son realmente importantes para evaluar a este tipo de segmento de clientes. ¿Por qué? Porque también les había comentado anteriormente que las referencias y la georreferenciación también que hacemos del negocio y del domicilio es súper importante al momento de evaluarlos a los clientes. ¿De acuerdo? Normalmente la evaluación que se realiza a este tipo de clientes no tiene que ser tan larga porque por el segmento al que pertenecen debe ser corta porque las necesidades son más urgentes. ¿De acuerdo? Y los montos no son tan elevados, los montos de financiamiento. Entonces, bueno, con esa introducción les voy a mostrar una planilla que he desarrollado que igual es similar a la que vieron anteriormente en función a la tecnología que normalmente manejan las instituciones financieras. ¿Ya? No es similar, ah, bueno, no va a ser similar en ningún caso, o sea, pero es muy, muy, muy cercano a lo que utilizan los bancos o las instituciones financieras, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, les voy a mostrar, voy a ir mostrándoles la planilla y les voy a ir explicando cómo se llena la planilla. Permítame un segundito. Ah, un Licenciado, pequeño, un perdón, detalle. perdón Sí, que le dime. corte. Licenciado, acabo de llegar recién. No sé si me podría tomar en cuenta en la lista. Sí, sí, no te preocupes, Ron. Enseguida Por te tomo favor. en cuenta. Gracias. Lo que les decía que es importante también comentar que que por el tipo de actividad los clientes pueden pertenecer al sector de comercio o pueden pertenecer al sector de producción o pueden pertenecer al sector de servicios. En cada actividad hay una planilla diferente que se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a ir mostrando las planillas. Vamos a hacer, posiblemente no nos alcance para que hagamos ejercicios en las tres planillas por el corto tiempo que tenemos, pero voy a tratar de mostrarles rápidamente y si se puede, vamos a ejercitar en las tres planillas, ¿de acuerdo? Esta es una de las planillas. A ver, como les decía, normalmente no vamos a contar con información, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que contemos con información, ya sean recibos, cuadernos, no sé, ¿qué más pueden utilizar? Tal vez inclusive facturas. em, Normalmente se manejan con ese criterio, no tienen un cuaderno donde liquidan sus ventas o, o, o detallan los ingresos de los días. Eso nos sirve para que nosotros en función a esa documentación tabulemos la información y podamos vaciarla a estas planillas. ¿Bien?
En esta parte, donde dice detalle de ingresos, vamos a ver primero la pestaña de ingresos y costos, ¿de acuerdo? En esta parte van a colocar la información correspondiente a la tabulación de los documentos que les brinde el cliente. Por lo tanto, aquí yo he puesto 10.000, 10.000, 10.000, como si el cliente me hubiera presentado información de que percibe $10.000 por mes. ¿De acuerdo? Normalmente los clientes no nos brindan información de las compras. Normalmente sí de los ingresos, pero en otras ocasiones también van a ver que los clientes sí les brindan información de compras y no de los ingresos. ¿Ya? Entonces pueden llenar en cualquiera de las dos perspectivas y a través de las compras inferir con el margen que van a calcular, perdón, a través de las compras y el margen inferir cuánto de ingresos genera este negocio. ¿De acuerdo? Este solamente es un ejemplo por si acaso, ¿ya? Supongamos que en este caso sí tenemos compras y estamos llenando y me voy a inventar que son $5.000 por mes. ¿De acuerdo? Ahora, en ocasiones también, y yo les recomiendo que al momento para cruzar esta información, ¿bien? Para que sea más fiable, o sea, más confiable, yo les recomiendo que cuando hagan el relevamiento, le pregunten a su cliente cuánto vende semanalmente, ¿ya? Entonces eso les va a permitir hacer un cruce entre lo que tienen de documentos y lo que el cliente dice, ¿ya? Supongamos que el cliente nos dice que todas las semanas vende 2.000 porque, porque tiene ingresos de $10.000 al mes, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven, está muy cercano a los 10.000, digamos, que el cliente ha declarado. Bueno, digamos que son 2.500. Entonces, si cruzamos esta información con los documentos que nos ha presentado el cliente, o sea, es coherente y podríamos decir, sí, evidentemente el cliente ha presentado un respaldo documentario adecuado o real, ¿ya? Y también lo pueden hacer por días, ¿ya? Si en caso el cliente trabaja, no sé, pues 5 días a la semana, completar los 5 días y preguntarle cuánto recibe por día. Inventar, digamos que son solamente 500, porque hemos puesto 2.500, ¿no es cierto? Durante los 5 días y van a ver que va a cruzar, obviamente. Esto es hipotético, ¿no es cierto? Es solo para mostrarles simplemente como ejemplo, para que ustedes conozcan la herramienta, ¿de acuerdo? Ahora, hagamos de cuenta que el cliente, bueno, vamos a ponernos que vende, no sé, en esta parte vende, no sé, juguetes, ¿sí? ¿Ya? Ah, y mejor ponemos muñeco Marvel, digo. Perdón, voy a cambiar el idioma. Muñeco Marvel. Y digamos que el cliente, esta parte de acá, se llena con la declaración del cliente, por si acaso. ¿Ya? Y les van a brindar a los clientes o lo que ustedes necesitan es el precio de compra y el precio de venta, además de levantar un inventario de los artículos que vende el cliente. También les van a consultar cuántas unidades compra y esto es por si acaso expresado eh, perdón, es en un mes, digamos, porque hace rotación. La cantidad de veces que compra al año son 12 veces, compra 100 unidades, ¿ya? O 100 cajas, aquí está la unidad, cajas, ¿ya? El precio de compra, esto me estoy inventando, por si acaso, pero puede no tener coherencia, ¿no es cierto? Puede ser $20 y aquí el precio de venta $30, ¿de acuerdo? Y que tiene un inventario de $200. Y aquí vamos a hacer lo mismo, que son, no sé, muñecas, ¿ya? Porque es una juguetería. Igual, compra en cajas 12 veces al año,
compra 200 cajas al mes y lo vende cada caja, digamos, o perdón, compra a $30 cada caja y vende a $60. Tiene 300 artículos o unidades o cajas en el stock. Entonces, la planilla, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular primero, a través de esta información que ustedes han colocado acá, va a calcular primero en cuánto está valorado su inventario. ¿Ya? Entonces, por tener 200 unidades o 200 cajas, tiene $4.000 de muñecos Marvel y tiene 300 cajas de muñecas que tienen un valor de $9.000. Por lo tanto, tiene un inventario de $13.000. ¿Bien? Además de eso, ¿qué va a hacer? Esta planilla va a calcular el margen que tiene por producto. Entonces, en el caso del muñeco Marvel, tiene un margen de utilidad bruta del 33.33%, y en el caso de las muñecas, tiene un margen del 50%. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta planilla también? Va a ponderar y está ponderando en función al inventario, al peso del inventario. ¿De acuerdo? Entonces, la que tiene más peso, obviamente por el mayor nivel de inventario que tiene, es las muñecas. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que va a calcular también? Es el margen promedio ponderado. ¿De acuerdo? Entonces, su margen, después de calcular el margen unitario ponderado, en realidad es del 44.87%. Entonces, esto nos va a ayudar para que calcule cuánto es en realidad lo que genera como utilidad bruta. Y más adelante les voy a mostrar dónde incide este porcentaje o dónde está reflejado este porcentaje, donde este va a influir para que puedan tener el dato de las compras que realiza, si en caso no tienen documentación de compras. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es su margen? También en esta pestaña van a tener los gastos administrativos que tiene el cliente. ¿Bien? Entonces, esto es en base a la declaración del cliente que se llena. ¿De acuerdo? Tenemos los gastos, entre los gastos administrativos están considerados los sueldos, ¿ya? Que son $200. Esto está calculado por 12 meses. Este gasto anual, por si acaso, es la multiplicación por 12 de lo que ustedes registren acá. ¿Ya? Esto no hay que llenar, esto sí hay que llenar. ¿Ya? Viáticos en caso de que exista, servicios básicos, cuánto gasta, mantenimiento si es que hubiese, impuestos. En impuestos normalmente ellos gastan en impuestos a la propiedad, pero normalmente microcrédito no facturan, ¿ya? O facturan muy poco. Entonces este gasto puede ser o del gasto del bajo porcentaje que facturan o de los impuestos a la propiedad, ¿de acuerdo? Ahora, también hay gastos de publicidad, también hay gastos generales, hay honorarios profesionales, gastos financieros, alquileres, transporte y otros, ¿de acuerdo? Y también ustedes van a relevar los gastos familiares, ¿bien? Y de la misma manera hemos hecho una lista de los principales gastos. Obviamente aquí pueden ir variando esto, pero esto es lo más usual o lo más frecuente que puedes ver entre los gastos que realizan los microempresarios. ¿Bien? Y lo mismo para los gastos familiares, es lo más usual o lo más frecuente o lo que engloba en realidad los gastos diferentes que tienen en el hogar. Por ejemplo, la alimentación, los servicios básicos, la vestimenta, impuestos a la propiedad, educación, gastos financieros, transporte, salud, entretenimiento, alquileres y otros. Aquí, ¿qué van a poner? La cantidad de dependientes que tiene. O sea, cuántos hijos, si es que solo trabaja el esposo, o perdón, claro, el esposo, entonces aquí tienen que poner la esposa y los hijos que son dependientes de el sueldo, o perdón, de los ingresos que genera el esposo. ¿De acuerdo? Aquí igual tiene que poner qué cantidad de empleados tiene fijos y qué cantidad de empleados eventuales también tiene. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué? ¿Para qué le piden eso? Para revisar de que tenga coherencia. Porque una familia más numerosa obviamente tiene gastos que son mucho mayores a una familia que no es numerosa. ¿De acuerdo? Igual pasa lo mismo con los empleados.
En función a los empleados, uno puede calcular o verificar si los gastos que nos están brindando son o no son coherentes. ¿Bien? Los sueldos también tendrían que tener coherencia o cierta coherencia, por lo menos con el mínimo nacional, ¿no? O a veces trabajan en medios turnos y por lo menos la mitad de un mínimo nacional. O sea, hay que ver que exista coherencia, porque estos gastos, normalmente los clientes subvalúan, o sea, declaran un valor inferior al que realmente utilizan, ¿ya? Porque obviamente tienen miedo a que no puedan acceder al financiamiento. Pero la pericia de ustedes va a estar en poder identificar de que si lo que me está brindando de información mi cliente es una realidad o es ficticio. ¿Por qué? Porque si en caso el cliente está subvaluando, vamos a sobreestimar la capacidad de endeudamiento que tiene el cliente. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que tener cierta pericia para identificar de que no nos brinden información incorrecta o tratar de cruzar con algunos datos si es que estos gastos están bien declarados. ¿De acuerdo? La siguiente pestaña se llama cruce de variables y era un poquito lo que les decía. A veces no vamos a tener eh, información documentada. ¿Ya? Pero lo que sí, esto también es importante, ¿no? O sea, estas planillas son similares a las que han visto en ingresos y costos, ¿no? Aquí están los ingresos por meses, por semanas, por días. Esto es importante para que vean un poquito la coherencia también. Hay que preguntarle qué cantidad de días trabaja la semana, ¿bien? Y qué cantidad de días trabaja al mes. Porque ocasionalmente, sobre todo en comercio, puedes ver de que los clientes normalmente trabajan días de feria, digamos, por dar un ejemplo, ¿bien? Hay otros clientes que sí trabajan de lunes a domingo y otros que solo trabajan los días de la semana, digamos, de lunes a viernes. Entonces hay que tomar en cuenta eso. También nos brinda esa información nos brinda la posibilidad de hacer o medir la coherencia también de los ingresos que me está declarando, ya sea por día, por semana, por mes. Ahora, esta parte de acá, ¿ya? Es este cruce de variables que les decía. O sea, ¿para qué? Para que si no tengo información, el cliente me diga cuánto normalmente utiliza, ¿ya? O cuánto genera, perdón, no es que utiliza, cuánto genera en un día bueno, cuánto es su máximo, cuánto es el mínimo, y yo calcular más o menos el promedio, ¿ya? Tener el promedio. Pero calcular también cuántos días de la semana él considera que son buenos o regulares o malos, ¿de acuerdo? En función a eso, como ven, la planilla va a ir calculando cuánto de ingresos genera el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí el promedio son 750 y él ha dicho que tiene 2 días buenos a la semana, que digamos que son lunes o bueno, miércoles y sábado, digamos que son los días de feria y que genera en esos días $1,500. Y los días regulares son 3 a la semana y supongamos que son lunes, martes y jueves, ¿de acuerdo? O martes, jueves y viernes, ¿ya? Entonces, que son 3. Entonces, ¿qué es lo que hace el formulario? Multiplica estos 3 días por el promedio. Y en el caso de los días malos, lo propio que son 2 días. Son los lunes y no sé qué día me ha faltado, creo que domingo. ¿Ya? Entonces, calcula lo propio. Entonces, en función a esta perspectiva, está calculando que el cliente genera un total de ingresos de $6,000. Esto lo pueden comparar con lo que el cliente les ha dictado en caso de que les dé estos datos de ingresos por semana o que les dé los datos de ingresos por día y lo puedes comparar con esto. Es una forma de cruzar lo que nos está diciendo el cliente. Pasa lo mismo con el ingreso mensual. Igual ustedes pueden poner cuánto es una semana buena, cuánto es una semana, o sea, cuánto es el máximo de una semana buena, cuánto es el mínimo de una semana buena, lo propio de manera regular y lo propio de manera mala.
Entonces el formulario va a ir calculando los ingresos en función a la declaración y la información que ustedes vayan vaciando acá, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con el ingreso anual, ¿sí? Igual van a poder obtener la oportunidad de llenar, cosa de que ustedes puedan analizar si las declaraciones de sus clientes o el relevamiento que están haciendo es adecuado, ¿ya? ¿Qué más? Después van a ver esta pestaña que se llama cuentas de balance, ¿de acuerdo? Nosotros durante los ejercicios vamos a utilizar sobre todo esta pestaña, por si acaso, de ingresos y costos, porque yo les voy a ir brindando información del negocio, de cuánto se genera de ingresos en los meses y les voy a ir brindando esta información, o sea, de los artículos que se ponen a la venta, digamos, y que vende nuestro cliente, cuánto compra, qué rotación, qué unidades, y también les voy a brindar esta información, ¿de acuerdo? El cruce de variables no lo vamos a hacer porque esto es más que todo es demostrativo para que ustedes conozcan y tengan la herramienta y el momento que tengan que hacer, no sé, pues, o estén trabajando o que tengan que hacer o usar, digamos, esto para hacer algún cálculo, lo puedan utilizar. ¿De acuerdo? Entre las cuentas del balance que tenemos, tenemos este cuadro que es de efectivo y bancos, donde ustedes le van a pedir al cliente, o sea, eso es cuando estén haciendo relevamiento, donde mantiene sus cuentas de cajas de ahorro, cuentas corrientes, DPFs, y los van a ir completando acá con el número de cuenta, qué tipo de cuenta es y cuánto de saldo tiene a la fecha de la visita. Inclusive les podrían declarar que tienen efectivo o mostrarles el efectivo que tienen en el negocio. ¿Ya? De aquí sale otra consulta también que pueden hacerse a los clientes. Cuando estén haciendo una visita, les pueden decir, ya, ¿cuánto dinero en efectivo mantienes ahora en la caja y de cuántos días corresponde la venta? Por ahí les va a decir, es de hoy día y tengo mil dólares, digamos. Y si lo puede exhibir, es mucho mejor. ¿De acuerdo? Es una forma de relevar. Entonces, y otra forma es que les brinden los extractos de las cuentas. En función a los extractos, ustedes van a poder ver estos datos y además van a poder ver cada cuánto deposita el cliente. Esa es una pregunta también interesante que les sirve para cruzar la información. Cada cuánto usted deposita al banco sus ingresos, si es que lo hace en el banco, ¿no? Y les va a decir, no sé, pues con frecuencia una vez a la semana y deposito cerca de 10.000 dólares, digamos, por semana, ¿ya? Entonces eso les va a dar un dato de cuánto más o menos él está vendiendo y cuánto nos ha declarado, ¿ya? Para ver que exista coherencia. En el exigible, ¿qué quiere decir esto? Si en caso el cliente tiene cuentas por cobrar, ¿ya? Por ahí da a crédito o vende a crédito. ¿Y cuánto tiene por cobrar? Normalmente les pueden proporcionar un documento de préstamo, si quieren, o de venta al crédito, o en ocasiones solo declarar, pero tienen que consultar quién es el deudor, con frecuencia les debe, ¿no? Para poder declararlo y respaldarlo y colocarlo acá, ¿ya? Y en esta parte que se llama activo fijo, ustedes van a llenar todo lo que el cliente les declare. Puede ser casas, puede ser vehículos, pueden ser terrenos. ¿Qué más pueden tener? No sé, pues, maquinaria y equipo que ustedes puedan ver en el negocio si es que existiese. Y aquí poner si es uso comercial o es familiar, poner el precio y contar con algún documento que acredite que el cliente es propietario de ese activo. ¿Ya? En el caso de los inmuebles pueden ser impuestos, el folio real, no sé, la vista rápida. En el caso de los vehículos es RUAD más el impuesto. Normalmente lo importante sería que ustedes puedan verificar que aún tiene la propiedad del cliente o está en propiedad o en posesión de ese inmueble, ¿ya? Para poder utilizar o registrarlo acá. Y en los pasivos corrientes, normalmente nosotros, como les dije, las instituciones financieras utilizamos burós de información. A través de los burós de información podemos extraer todos estos datos, a excepción de la tasa de interés, ¿ya?
podemos extraer estos datos de las obligaciones que tienen los clientes. Si en caso el cliente, por decirle, nos proporciona los planes de pago o contratos, sería genial para que así registremos de manera íntegra todos los datos que están acá, porque son necesarios inclusive para la proyección. Porque si un cliente tiene una obligación, no sé, de $5,000 y tú le estás queriendo endeudar con otro financiamiento, entonces vas a tener que proyectar esta obligación que tiene actualmente más la que te está solicitando. ¿De acuerdo? Y es importante consultarle. Pueden ser también deudas con terceros, pueden no ser con bancos. Entonces también hay que consultarle si tienen deudas con bancos, deudas con impuestos, qué sé yo. Y en función a eso, registrar cada información. Es bastante importante que consulten eso porque si en caso nosotros no registramos todos los pasivos, obviamente vamos a sobreestimar la capacidad de endeudamiento del cliente. También pueden tener deudas con proveedores y ver también con, si es que tienen un plan de pagos, no tienen un plan de pagos con sus proveedores y registrarlo acá. Y en pasivos no corrientes lo propio, ¿no? Es una tabla similar, ¿de acuerdo? A través de toda esta información que estamos o que vamos a llenar o completar, se va a generar esto, que es el balance general, ¿ya? Normalmente se va a llenar el año 3, ¿de acuerdo? Con lo que estamos completando. Si ustedes ya tienen evaluaciones realizadas de estos, de este cliente, pueden completar con la información que ustedes tienen extractada en sus reportes. Porque normalmente las instituciones financieras hacemos este tipo de análisis, ¿no es cierto? Si son clientes antiguos, vaciamos aquí la información más antigua, luego la de la penúltima gestión y luego la de la última gestión es la que estamos relevando ahora. ¿De acuerdo? El formulario está extractando la información que hemos llenado acá. Por ejemplo, de aquí de las cuentas, si quieren para hacer la prueba, vamos a aumentar como si tuviera una cuenta de $2,000 adicionales. Y van a ver aquí se incrementó, era 1,000, se incrementó a 3,000. ¿De acuerdo? Y todo se jala. Esta parte del inventario, como les mostré al inicio, jala de esta parte, de acá, de esta tabla. Habíamos dicho que tiene una inversión de $13,000 en inventario, entonces ya extrae o se traslada la información acá. ¿De acuerdo? El activo fijo lo propio, las instituciones financieras a corto plazo y proveedores y otros pasivos también se registran acá. Igual los pasivos a largo plazo. Y este sale por diferencia, por si acaso el patrimonio. Entonces, ¿qué hace el formulario? Resta todos o suma todos los activos y resta los pasivos y eso registra como el patrimonio del cliente. ¿De acuerdo? Y de esta parte se extrae igual de la parte que han llenado acá de la pestaña ingresos y costos. Serían los ingresos, se traslada desde acá. Hemos dicho que vende $10,000 de manera mensual y eso es lo que hace el formulario. Jala de ahí la información y genera un ingreso anual. Y en el caso del costo, como les he dicho, se calcula en función al margen promedio ponderado, a este margen. Entonces el formulario ya calcula cuánto es su costo. Los gastos administrativos resultan de lo que hemos llenado igual de ingresos y costos de esta parte, se traslada directamente hasta acá. Y los gastos familiares, perdón, no me estoy pasando. Gastos de publicidad, jala también. E impuestos también jala directamente del formulario. Otros ingresos, en caso tuviese el cliente, podríamos registrarlo acá, ¿ya? Si en caso, por decirles, por darles un ejemplo, el esposo sí tiene el negocio de la venta de juguetes y la esposa también tiene un ingreso adicional, no sé, por brindar, no sé, por trabajar en banco, digamos, si tiene un ingreso mensual de $1,000. Entonces, anual, perdón, esto es anual, serían $12,000, ¿no? Y tú lo puedes añadir acá, ¿de acuerdo? Para que en el análisis se considere la capacidad de pago de ambos, ¿de acuerdo? Pero el mayor ingreso se genera a través de la juguetería, por eso estamos haciendo el análisis a través de esta tecnología. Pero sí se puede añadir algún ingreso más. O, por ejemplo, si la cliente o si los clientes alquilan, digamos, un inmueble,
también lo pueden registrar acá, ¿no? El ingreso generado por el alquiler o los alquileres. Ahora, te calcula el margen neto y aquí traslada el gasto familiar. Bien, el gasto familiar se traslada desde acá. Por ejemplo, si yo pongo aquí 200 y 100 y otros 100, van a ver que se va a trasladar directamente acá. ¿Ok? Entonces, esta es la disponibilidad que tiene para cubrir sus obligaciones. Ahora también, como les he dicho, va a calcular el formulario, los ratios financieros para que ustedes puedan hacer una evaluación financiera de toda esta documentación o de todo el relevamiento que hemos realizado. ¿De acuerdo? Igual tiene unas gráficas de tendencia y por último tiene el flujo de caja. El flujo de caja tiene el mismo criterio que el que hemos visto de banca corporativa y de empresas. ¿Qué hacemos? Trasladamos en la gestión base el año 3 este año, desde el estado de resultado. ¿De acuerdo? Entonces, al trasladar acá, estamos proyectando ya los ingresos, los costos, los gastos administrativos, qué sé yo, otros ingresos si tuviese, y los gastos financieros, como hemos aprendido ya, tendríamos que hacerlo a través del plan de pagos. ¿De acuerdo? Igual, gastos financieros son intereses, amortización de préstamos son el pago de capital, de la cuota de capital. Igual se hace por años la proyección y en función a esta herramienta ustedes van a ver si tiene o no tiene capacidad de pago el cliente. ¿De acuerdo? Esa sería la planilla que vamos a usar en caso de que el cliente, bueno, en todo caso, sea microcrédito o pequeña empresa. ¿De acuerdo? Y que no tiene información fiscal, ¿no es cierto? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna consulta, duda, pregunta? Charlie, dale. Ujú. Sí, sí, por decirte, si fuese, no sé, trabajase, digamos, en banco, como he dicho, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar, obviamente, para trasladar esa información acá, vamos a utilizar la planilla que normalmente se utiliza para análisis de banca de personas. Es complementario. Se pueden juntar esa tecnología y añadirlo acá, porque el ingreso más importante es el del negocio, la venta de juguetes. Bajo ese criterio tienen que trabajar, o sea, cuál es el ingreso más importante y en función a eso van a determinar qué tecnología voy a utilizar. Ahora, si fuese viceversa, digamos, si el sueldo de la señora fuese más alto que el ingreso que se genera a través del negocio, pues puedo utilizar la tecnología de banca personas que van a ver que es diferente porque es con carga financiera y es utilizamos otros parámetros que nos brinda BASFI. Entonces podríamos utilizar eso e incluir este ingreso neto que podríamos utilizar estas planillas para calcular o la planilla que les he mostrado para calcular el ingreso neto y trasladarlo al de banca personas. O sea, esto está en función, obviamente, a cada caso. Pero, como les digo, o sea, normalmente en el de banca personas, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un promedio de los últimos ingresos que generan, les descontamos los aportes a la AFP y otros descuentos que tengan y consideramos, lo añadimos aquí a la planilla. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. ¿Está bien? Sí. Muy buena pregunta. O sea, si en caso ustedes tienen, no sé, pues dentro de la misma unidad económica familiar, o sea, dentro de la familia, si en caso tienen dos actividades, tienen que hacer el análisis
como ha dicho Charlie, ¿no ve? De la actividad del marido y luego de la actividad de la esposa y se añade al, al flujo del negocio o de la actividad que genera mayor ingreso, ¿ya? Pero lo trasladan como flujo, como utilidad directamente, ¿ya? Entonces, ya se van a ir dando cuenta ahora en función de las prácticas que vayamos, porque si no me equivoco, en una de las prácticas les pongo otro ingreso también. Solo que no sé si les voy a brindar esa práctica, porque no nos va a dar mucho tiempo, porque tenemos que concluir esto hasta el día, claro, el martes. Tenemos que ver esto y lo de banca personas más. ¿Ya? Sí, dime. Ujú. Exacto. Lo que pasa es que en algún momento, me imagino que lo dices por la sensibilización, en algún momento algunas instituciones hacen la sensibilización, sobre todo de esto que es relevamiento, directamente en el flujo. Pues les reducen los ingresos en un 10% o a veces hasta el 20%. ¿Para qué? Para que no exista una sobreestimación de la capacidad de pago. Entonces, pero si quieres calcular con los 7 días de la semana, no habría problema tampoco, o sea, no estaría mal, ¿no? Porque en realidad es lo que el cliente está haciendo. Pero como les digo, ya depende de cada institución cómo quiera sensibilizar. Por ahí en alguna institución les dicen, bajo el criterio que menciona Charlie, no consideren los 7 días, consideren solamente 6 días. Y es una manera de sensibilizar el flujo del cliente, digo, ¿no? Gracias, Charlie, por un buen aporte. Ujú. Sí, no necesariamente, ¿no? Es una manera de castigar el flujo. ¿De acuerdo? No, porque pues. Entonces, ¿alguna otra consulta, chicos? Ya. Licenciado, en la parte donde está los días de bueno, hay una parte donde está dividido por días y tenemos que registrar la mejor venta. Sí. ¿Eso quién nos proporciona el cliente o nosotros Esto les proporciona en el base de cliente. algo sacamos un promedio? No, no, no. Ellos les proporcionan. O sea, esta parte de cruce de variables, los que están o han trabajado en microcrédito, seguramente lo han visto en algún momento, es en base a la declaración del cliente. ¿Ya? Porque no tienen información. Ese es el problema. No se me voy a inventar ya, chicos. La señora que vende, no sé, pues jugos en el mercado de la 25 de mayo, por ejemplo, no tiene un registro como tal, ¿no es cierto? Entonces, o no lleva adelante, no sé, pues un cuaderno. Entonces, ella calcula en función a la disponibilidad de efectivo que tiene en su bolsillo, el ingreso que tiene o el ingreso que ha generado, qué sé yo. Entonces ella les va a dar, o sea, porque saben ellos cuánto se ha generado en un día bueno, cuánto se ha generado en un día malo, cuánto es el máximo que se genera, cuánto es el mínimo que se genera durante esos días. Eso les permite a ustedes evaluar la capacidad de pago del cliente. Inclusive en algunos casos, por ejemplo, a mí me ha pasado, por si acaso, cuando era analista de riesgo, he tenido que ir a los negocios durante, por decirle, varios días
a ciertas horas, a diferentes horas al negocio para calcular más o menos cuánto vende el cliente. Entonces, por ejemplo, no sé, una vez me pasó que he ido a un puesto de venta de pollos y más o menos calculaba, o sea, en el mejor horario. Ella, obviamente el cliente me decía, este es el mejor horario. Entonces iba en el mejor horario y me decía también cuál era el peor horario, digo, donde no tenía muchas ventas. Entonces tenía que ir diferentes días para ver en el mejor horario y para ver en el peor horario, para saber cuántos clientes se acercaban, cuántos compraban y demás. Y estaba tomando nota o registrando. Y esa es una manera de evaluar a los clientes sin documentación, ¿de acuerdo? Le hice una consultita ahí donde Ujú. estaba el formulario que nos mostraba ahorita, donde Sí, son los ingresos, días mínimos, máximos, ¿no? sí, este. Eh, Ahí dice un día bueno, entre 500 a 1000, y el día regular dice entre 500 a 2000. Eso No, está... no, este es un error. Claro, este debería ser 500, digamos, y este, no sé, 250. Y en este debería ser 250 y en este cero, digamos, ¿no? Entonces, eso para que tenga coherencia, digamos, ¿no? Sí, sí, listo. Exactamente. Normalmente así son rangos, ¿no? Ellos te dan rango. Mi venta va a ser el día malo, varía de 0 a $250. El día regular de 250 a 500 y el día bueno de 500 a 1000. Entonces, en función a estos datos es que nosotros calculamos el ingreso, el promedio de una semana, digamos, ¿no? Es 2.875. Dicen, ¿Ok? perdón, disculpas, Sí. se ha cortado mi señal justo cuando empezó a explicar y solo he Ah, ya. alcanzado a explicar la última parte, porfa. No, no te preocupes. Lo que decía era que justo esta tabla es cuando no tienen información los clientes. O sea, cuando ellos te brindan una declaración. Entonces tú vas registrando aquí los datos que te brinda el cliente. Ahora, para verificar. Y yo les comentaba una experiencia que he tenido, es que iba, por ejemplo, a una venta de comida durante un horario bueno, un horario malo y durante diferentes días para controlar cuántos pollos se vendían, digamos, pero era venta de pollo. Eso me permitía saber si el cliente estaba declarando correctamente o estaba sobreestimando tal vez sus ingresos. Entonces, es una forma buena de poder controlar, obviamente. Como les he dicho aquí, depende de varias variables, no solamente de la declaración del cliente. También tendrías que ver, importante también es ver la evolución patrimonial que ha tenido el cliente. Por ejemplo, cuánto de patrimonio te declara, cuántos años de actividad te declara y cuánto se genera de utilidad durante un año, digamos. Eso te va a permitir saber si el cliente te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad, o posiblemente no tiene esa cantidad de utilidad y por ahí estás sobreestimando y lo vas a endeudar o sobreendeudar al cliente. Entonces, hay que ver la manera de cruzar toda la información posible que nos brinda el cliente para que tengamos un criterio sobre la capacidad de pago. O sea, para evaluar la capacidad de pago que tiene, que es lo más importante que tenemos que hacer pues, como oficiales de crédito, ejecutivos de negocios. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, ahora vamos a empezar a trabajar entonces con esta planilla para que practiquemos. Y les voy a brindar un ejercicio. A ver, permítanme un segundito. Voy a reclamar el host. De acuerdo. Y vamos a ver.
De acuerdo. En este momento, entonces, voy a formar los grupos. Vamos a trabajar en 6 grupos. ¿Ya? Estoy subiendo ahorita la planilla. ¿De acuerdo? La planilla que les he presentado va a estar como relevamiento comercio. Así va a estar, por si acaso, en la plataforma. Y les voy a mandar por WhatsApp. O sí, por WhatsApp les voy a mandar el ejercicio que vamos a hacer de una juguetería. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a descargar la planilla por si acaso para que no tengamos problemas para llenarlo. Y más o menos vamos a tener o nos vamos a dar, ahorita son las 8. Yo creo que unos 45 minutos. No es tan largo como lo que hemos hecho en Banco Corporativo y en Empresas, pero sí les va a costar un poquito al inicio. ¿De acuerdo? Pero con la práctica van a ver que van a tener pericia para utilizar esta tecnología. Entonces estoy abriendo los grupos y estoy subiendo en este momento el archivo. A las 8:30 los voy a traer de nuevo a la sala principal para que hagamos nuestro break. ¿De acuerdo? Ok, nos vemos en un ratito. Me llaman cualquier cosa, pues. Ya pueden ir ingresando a sus grupos.